Padre, gracias por este tiempo en el que ahora nos permites abrir tu palabra y te ruego que nos ayudes a vivirla, Señor. En nuestra mente puede ser muy complicado, muy radical, pero si tú lo haces, si tú lo pones en nuestro corazón, no hay cosa difícil para ti, Señor. Así que confiamos en ti más que en nosotros y en tu voluntad más que en lo que conocemos, Señor. Ayúdanos a entender esto. En nombre de Jesús, amén. ¿Se acuerdan de que hemos estado hablando los últimos domingos? De Dios y el dinero. Miren, hemos estado viendo esto. Mateo 6:19 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, y por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, los que hemos estado aquí, o lo que nos podemos acordar, ¿cuál vendría siendo el punto de lo que Jesús nos está enseñando aquí? ¿Cuál vendría siendo el punto de todo esto? Creo que a lo que hemos visto es como servir tanto a las riquezas que dejemos de enfocarnos en Dios. ¿Lo puedes repetir? Que creo que lo que hemos estado viendo es que, o sea, no, nuestro Señor no puede ser Dios y puede ser el dinero. O entregamos toda nuestra vida a servir a uno, o entregamos toda nuestra vida a servir a otro. Ok, muy bien. Anabel. Lo que hemos visto, y ya se me estaba olvidando, pero con eso que volviste a repetir ya me acordé, que debemos amar a Dios ante todas las cosas. Sí. Porque Él nos está enseñando que hay una esperanza que el día que estemos con Él, Okay, sí. hay ese es un gran tesoro. Porque Amén, aquí en la amén. tierra, pues hasta las polillas se acaban, ¿verdad? Y es lo que nos ha enseñado Dios. Amén. Cintia. Yo pienso que hay una línea muy delgada entre que a veces no alcanzamos a percibir cuando estamos dentro del amor en el dinero y el mundo. Okay. Entonces Dios nos habla a través de su palabra en estos últimos en estas últimas semanas acerca de que estemos atentos, porque no podemos estar ahí si verdaderamente queremos seguirlo y queremos cumplir su palabra. No es ahí donde tenemos que ver al mundo y al dinero, ni servirle al dinero, ni ser esclavos del dinero, sino de Dios, Excelente. que es nuestro Señor. Excelente. Dante. Yo creo que lo que venimos viendo es que tenemos que tener solo un Señor, ¿no? Y tenemos que enfocar nuestra vista a ese Señor, el cual es Dios, y dejar el mundo, todo lo que conlleva el mundo atrás, y fijarnos en Dios. Okay. Lo podemos resumir así: que el enfoque de nuestra vida como cristianos no debe estar en las cosas terrenales, sino en las celestiales, básicamente. O sea que nuestros recursos como el tiempo, dinero y esfuerzo se deben enfocar no en las cosas terrenales, sino en las celestiales. U otra forma de decir esto vendría siendo esta: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso está en Colosenses 3, del 1 al 2. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no voy a trabajar y ya no puedo comprar una casa o un carro. Mabel, pon el micrófono, por favor.
Yo pienso de que es un interés desmedido en el dinero Ok. que tengo y quiero más y más y más, ¿no? Y dejamos a las cosas de Dios, o a veces ni siquiera nos acordamos. Sí. En eso creo que se refiere la Ok. Sí, sí, sí. escritura, ¿sí? Sí, definitivamente no quiere decir que no vamos a trabajar. Claro, sí. Eso estaría en contra de toda la Biblia también. Pero lo que dice es que hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Ya sea que trabajes, que seas mamá, que seas papá, que seas esposo, que seas abuelo, ¿no? Que seas nieto, que hagas lo que hagas, lo hagas, o que seas estudiante, hagas lo que hagas. Dice 1 Corintios, hagas lo que hagas, ya sea que comas o que bebas o hagas cualquier otra cosa, lo hagas todo para la gloria de Dios. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Y mira, yo creo que una de las preguntas más sencillas, pues porque el tema es al final de cuentas la riqueza, una de las preguntas más sencillas que te puedes hacer para empezar a identificar hacia dónde tú vas es esta: ¿para qué trabajo? ¿Para qué trabajo? La semana pasada descubrimos que si Dios nos da trabajo y si podemos trabajar, y claro que es para nuestras necesidades, claro, pero no solo para nuestras necesidades. ¿Para qué también es? Para dar, ¿no? No para acumular. Es para dar, para las necesidades de los demás, también para invertir en el reino. ¿Se acuerdan cómo le dice Dios al rico insensato? El que acumuló mucho y que tenía tanto que derribó su granero y hizo otro más grande. ¿Se acuerdan cómo le dice? Qué tonto. Esa es la palabra, ¿eh? Tonto. Porque dice, esta misma noche te van a reclamar el alma, y ahora, ¿para quién sabe lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Entonces, la idea no es solo dar, no es solo, o sea, el trabajo que tienes o que tenemos es para nuestras necesidades y para compartir para las necesidades de los demás y para dar, para invertir en el reino, ¿no? Vamos a tocar mucho más ese punto la siguiente semana o dentro de 2 semanas. Pero básicamente el dinero que obtenemos generalmente lo usamos para nuestras necesidades y después de eso para nuestras comodidades y lujos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces como que tenemos que cambiar bastante ese chip, bastante, porque estamos muy lejos de lo que Dios nos está pidiendo o nos está diciendo que debemos ser, ¿no? Así que bueno, esta es la enseñanza básica, ¿no? Que el enfoque de nuestra vida como cristianos no debe estar en las cosas terrenales, sino en las celestiales. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido con esa enseñanza? Platíquenme, ¿cómo les ha ido? Quiero escucharlos. ¿Cómo les ha ido? O sea, ¿han tenido tiempo de meditar en eso o les ha entrado por un oído y les ha salido por el otro? ¿Cómo les ha ido con esa enseñanza? Yo creo que ahorita en la etapa donde estamos, donde Dios decidió bajarnos mucho el trabajo, creo que me ha servido mucho esta enseñanza, porque si me estuviera yendo bien igual que antes, seguiría gastando igual que antes. Okay. Entonces ahorita como que he sido más consciente de a dónde llevar mi ansiedad, de qué hacer con el dinero que Dios nos da. O sea, como que siento que junto con la enseñanza de la palabra, en mi vida Dios está obrando de esa manera de hacerme más consciente de que pues el dinero va y viene, los lujos van y vienen, pero lo que hacemos para Él y es lo que permanece para siempre. Entonces creo que eso es lo que yo he aprendido o cómo Dios me ha enseñado. Ok. Cintia. La semana pasada se me vino a la mente la frase que dice de el que de la gracia recibe, de la gracia dé. Y lo traía así mucho en la mente. Y entonces yo dije, gloria a Dios, porque si me dio el trabajo que actualmente tengo, es porque Él así lo quiso y le
pido que me haga una persona bien administrada para no descuidar a mi familia, pero sobre todo para utilizar esos recursos para dar con la gracia que Dios nos está bendiciendo. Ok, muy bien, muy bien. Anabel. Este tema está muy bueno y fui a casa de una hermanita que en mi corazón lo traía, en mi mente, en mi corazón lo traía yo revoloteando, ¿verdad? Y fui y me hizo una pregunta ahorita de este tema. Y analicé su pregunta y le respondí y me dijo, ¿por qué? Porque, así me dijo, los hermanos de cualquier iglesia, no estamos hablando de aquí, de todas, dice, le da Dios la oportunidad de tener y no da. ¿Por qué? Y yo le contesté, mira hermanita, las personas que no dan es que porque no han batallado económica o por su comodidad o porque no quiere, no nace de su corazón, le digo. No se lo ha puesto en su corazón a Dios dar. Pero ¿por qué? Dice ella. Porque así lo pone Dios no lo pone en su corazón. Y le digo, pero, ella me decía, ¿pero por qué? Dice, vuélveme a preguntar, ¿verdad? Y yo me puse a pensar. ¿Cuánta gente, no solo mis hermanos, todos mis hermanos de la iglesia, de otro lado, han batallado? Si Dios nos da providencia, mucho o poco, estás esperando que llegue el marisco, estás esperando que llegue una despensa para que tú le lleves, si sabes que aquel hermano está necesitando, y que sea 1 kilo de frijol cocido, agradece. Una sopita, compartir con aquellos hermanos. Entonces, estamos guardando egoísmo, dinero, tiempo, porque también es tiempo. Sí. Es tiempo que estamos dando a aquella persona y no, es que lo estoy perdiendo ese tiempo, El tiempo para es ella. dinero también. Tiempo y dinero, porque 2, 3 horas pierdes y es dinero, pues, porque quieres ganar dinero, ¿verdad? Entonces yo a eso también pienso yo de que ahora sí, ¿dónde está tu corazón? Entonces, sí. ¿Dónde está tu corazón? Me pongo a pensar, aquellos hermanos. Y esa hermanita me decía esa pregunta, Bueno. referente a lo que estamos viendo. Ni siquiera ella sabe del tema, Sí. pero cómo Dios acomoda las Sí, cosas sí. y llegas y platicas. Y ella llorando, y sí, me entró sentimiento y todo, porque a veces pensamos en mi hija, en mi hijo y todo eso. Entonces, pero también debes de pensar en aquellos y aquellas, porque está pasando cosas difíciles. Entonces, yo le dije, tu esposo viene cansado, estresado, y ya se cansó de pensar, dime si no es verdad, sí. Y tú le reclamas, en vez de sacar soluciones, pídele a Dios sabiduría. Yo también me peleo, ¿verdad? No voy a decir que no, pero voy a eso. Pero Dios pone en el corazón de aquellas personas, pero a veces la flojera, el tiempo, ay, tengo 300 pesos, no lo voy a compartir porque es mío. Si estás esperando que llegue el 1,000,000 de pesos, no te va a llegar. Dale los 100 pesos, 50, lo Ok. que tengas. Tampoco vas a dejar sin comer tu familia. Ok. ¿Sí? Sí. Sí. No, sí, pero antes de Mabel, es buena pregunta la de la hermana, la que te hizo la hermana. ¿Por qué? Esa es la pregunta de aquí. ¿Por qué si les doy no dan? Sí, es la pregunta. Y eso fue una muy buena pregunta de la hermana. Ahora sí, Mabel. Yo pienso que todo eso proviene de que, como siempre lo hemos platicado en el grupo que llegamos, ¿sí? Que está uno muy, ¿cómo te diré? Por la sociedad, ¿no? Sí, influenciado por la sociedad. Sí, entonces queremos vestido nuevo, maquillaje, zapatillas. No, ¿cómo no? Ni siquiera nos acordamos de las necesidades ni de lo que la Biblia dice. Sí. Para apoyar a las personas. Excelente.
el ego, bueno, yo creo que emana muchas cositas, Sí. de las cuales nosotros que estudiamos la Biblia nos debemos autoanalizar Sí. para ver en qué estoy mal. Ok. Yo pienso así. No, Y- definitivamente, definitivamente. Y eso es exactamente lo que hemos estado pasando. Ajá. Y lo que hemos visto más que nada es eso, o sea, lo vimos la semana pasada, el señor riquezas es atractivo, o sea, está nomás, ha creado un sistema en el cual hasta los cristianos caímos y en vez de pensar, cuando tenemos dinero de más, que generalmente tenemos dinero de más, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, 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 o sea, es una realidad. Pensamos no en los demás, sino en más para mí, ¿no? Entonces, yo en lo personal también me he pensado en que hemos fallado mucho en dar, ¿no? Porque hemos tenido de más y fallamos en dar también. Entonces, sí, a mí también me ha caído muy, muy de peso esta enseñanza. Y esta enseñanza termina en el versículo 33 de Mateo 6. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a las cosas básicas, lo que vamos a ver ahorita, les serán añadidas. Entonces es todo una sección que va desde el 19 hasta el 34. Y hoy no vamos a entrar a lo que significa esto de buscar primeramente el reino de Dios, pero sí vamos, lo que sí pasa es que sí intuimos que significa algo importante. Cuando les digo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas básicas les serán añadidas, como que hay que pensar ahí. O sea, ¿qué se entiende? ¿Qué se intuye que dice el pasaje? Que primero leas la Biblia, algo así. Ajá. ¿Qué más se intuye dentro de ese versículo? Primero busca el reino de Dios y su justicia. Primero. Y después yo te voy a añadir todo. ¿Qué se intuye o qué quiere decir más o menos? Sí, ok. Ya después, el mañana ya tendrá su propia paz. Sí. Primero obedece. Sí. O sea, ahora, ¿qué significa eso el lunes por la mañana? ¿Qué significa eso el lunes por la mañana? Que no me voy a afanar porque primero voy a hacer lo que me corresponde, leer, obedecer, Ok. Primero hay una prioridad, básicamente sería que el enfoque al que dediquemos nuestro tiempo, dinero y esfuerzos sea primero y antes que nada el reino de Dios y su justicia. Lo que significa el reino de Dios y su justicia. Primero hay que enfocar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo, dinero y esfuerzos, todos nuestros recursos, primero y antes que nada al reino de Dios y su justicia. O sea, no a nosotros, no de nosotros, no lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera. O sea, estamos hablando de lo que le agrada a Dios, la voluntad de Dios, tener a Dios, a su reino, su justicia, sus tesoros celestiales, su cosmovisión, su señorío, su dominio sobre nosotros como primero. O sea, y es otro chip que debemos de cambiar porque tenemos bien arraigado el primero yo y que Dios espere, ¿sí? Primero yo o mi compromiso y hasta después pues lo de Dios si queda tiempo. Pati. Pensamos mucho en que le hacemos favores a Dios. O sea, cuando tenga tiempo y hago esto para, no sé, para los hermanos en la iglesia Sí. o sea, en lugar de entender que pues es nuestro Señor y el señorío se debe de ver en cada día, en cada decisión, Sí. en cada acción. Sí, y no te vas tan lejos en la iglesia, o sea, desde cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo les enseño a mis hijos. O sea, lo vamos a ver dentro de 2 semanas, pero una de las cosas que significa el reino es poner los valores de Dios primero. O sea, mi enseñanza a mis hijos es primero, antes que nada, antes incluso que el trabajo. Entonces
toda una revolución de lo que Dios nos está diciendo aquí. ¿Alguien quería participar? Dime. Sí, ya lo habías comentado hace mucho, Sí. pero nunca lo había llevado a cabo y pues en mi tiempo libre he estado escuchando videos y viendo videos, más bien escuchando prédicas, y me dieron un buen consejo que hasta ahorita que estoy de vacaciones lo estoy siguiendo, es que normalmente oro o normalmente leo la Biblia o normalmente me pongo a platicar con Dios en las noches, pero a veces me vence el sueño, el cansancio o lo que traigo en mi pensamiento, y tengo como unos 3 días haciéndolo en la mañana. Ok. Entonces me despierto, doy gracias por el día y me pongo a leer lo que tengo que leer, lo que ya sé que tengo que leer. Y lo primero que hago es eso y me siento más despejado, más tranquilo y pues pienso un poco más en Dios durante el día y no me siento cansado. Amén. Entonces para mí me ha funcionado mucho. Excelente. Esta cuestión de tener primero a Dios, no es la primera vez que lo vemos, lo empezamos a ver desde que empezamos a ver lo de la oración del Padre Nuestro, ¿no? La oración se divide en 2 partes, bien evidentes. ¿De qué tratan las primeras 3 peticiones? De Dios y su voluntad y su gloria. ¿Y las segundas de qué tratan? De nuestras necesidades. Primero, ¿por cuáles hay que orar? Por las de Dios, pero ni siquiera oramos por eso, ¿sí? Entonces, o sea, desde ahí me empieza a poner en orden y prioridad. Primero es Dios, y hasta que sea servido Él. ¿Se acuerdan, no? Cuando es una parábola de un esclavo y dice Jesús, ¿qué hacen los amos cuando el esclavo viene de trabajar? ¿Le dice acaso que se siente y que coma? No, dice, no. Le dice, sírveme, ve y cámbiate y sírveme, y hasta que hayas comido tú, hasta que haya comido yo, ahora sí come tú, ¿no? Ese es el punto de nuestro señorío, del señorío de Dios y de nuestra esclavitud hacia Él, ¿no? Entonces, primero Él, y hasta que sea servido Él nosotros. Y hermanos, esto que quizás es una de las demandas más exigentes, porque ¿a quién le enseñaron así? Ya que estamos acostumbrados. Ni en el mundo definitivamente no lo ve así. El cristianismo, hermanos, muchas veces no lo ve así. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué no nos enseñaron que Dios está para servirnos? Y que se da con poco o nada de nosotros, y que siempre va a estar ahí para cuando decidamos hacerle caso o para cuando necesitemos ayuda de Él. No creo que haya una clase de escuela dominical que te enseñe eso, pero lo enseñan o nos lo enseñaron o lo enseñamos con pura práctica. Entonces vamos a dejar al lado eso. Esto no es correcto ni es bíblico, es pecaminoso. Y entonces bueno, vamos a cambiar el chip. Entonces la primera ilustración, la de los tesoros, nos enseña que no nos hagamos tesoros terrenales, sino celestiales. Y que nuestro corazón, es decir, lo que pensamos, lo que sintamos y decidamos, se inclinará hacia eso que está en nuestro corazón. O sea, lo que consideremos más valioso, ya sea el cielo o la tierra, ¿no? Y es bien evidente hacia dónde está nuestro corazón, ¿no? La segunda ilustración, la del ojo bueno o malo, nos enseña que para que sea posible eso y más, tenemos que cambiar el chip. O sea, tenemos que cambiar de cosmovisión, de forma de pensar, una cosmovisión bíblica, no terrenal. ¿Se acuerdan que les pregunté de dónde aprendimos las finanzas? ¿Del mundo o de la Biblia? Del mundo. ¿A quién les han enseñado finanzas bíblicas? Sería buena una clase, ¿no? Sí. ¿Cómo Dios quiere que manejemos nuestras finanzas? Y no solo eso, y más, ¿no? Y la tercera ilustración, la de los 2 amos, nos enseña que no podemos tener las 2 cosas, porque vamos a amar a uno y despreciar al otro. Y en la práctica, tú y yo lo sabemos, generalmente el despreciado
es Dios, generalmente. Vamos a cambiar eso. O sea, el Sermón del Monte no nos da una opción a elegir. ¿Sí se han dado cuenta, verdad? No es, elige lo que quieras. No, es, deja eso. Eso está mal. Eso es pecaminoso. Entonces, les pregunté que cómo les iba con esta clase de enseñanzas o este tipo de enseñanza, porque este tipo de enseñanza va a ser muy fácil que nos entre por un oído y nos salga por el otro, porque no nos gusta, nos incomoda demasiado o es demasiado radical. Y ninguno de nosotros queremos salirnos de nuestra área de confort, ¿no? Es de, a ver, tengo que trabajar para dar. Si nunca estuviste acostumbrado a eso, ¿no te daría mucho trabajo? Desde acá, no pues si doy 10 pesos, ¿no? Y si te requieren 1,000 pesos, ¿no? Entonces el punto de toda esta sección es que escojas a quién servir, o sea, que sirvas a quien verdaderamente es el que debes de servir. ¿Y qué atesorar? Solo una pregunta más. Imagínate que Dios cambie eso en ti. ¿Cuáles serían las consecuencias en tu vida? Económicas sobre todo, ¿verdad? ¿Cuáles serían las consecuencias en tu vida? ¿Cómo sería tu vida si aplicaras esto como debes de aplicarlo? Respóndanme, por favor. Ahí está el micrófono. A ver, Anabel primero, porque levantó la mano, ni modo. No levantó la mano. Sí. Para que me diga. No te creas. Yo, no sé si estoy bien. ¿Qué pasaría económicamente? Nada. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes es el que sabe las necesidades de mis hermanos. No sé. Y el dinero no es mío, es de Él. Si me da comida es que porque Dios me lo dio. Sí. No pasa nada, al contrario, Dios sabe que si lo voy a dar las cosas va a ser de corazón, no pasa nada. Ok, muy bien. Ni más pobre ni más rica, dijera mi papá. No pasa nada porque Dios te lo está dando. Muy buena, y es muy buen una punto. administración que yo tengo que compartir. Ok. Bueno, ese es mi pensar. Está no sé. perfecto. Alexis. Recibir abundantemente también. Ok. Porque 2 Corintios 9 dice, ahora bien, el agricultor que siembra pocas semillas obtendrá poca cosecha, pero el que siembra mucho, mucho cosechará. Cada uno tiene que determinar cuánto va a dar, que no sea con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para darles en abundancia sus bendiciones, de tal manera que siempre en todas circunstancias no solo tengan que satisfacer las necesidades propias, sino también para dar abundancia a los demás. Entonces, o sea, Dios también nos promete o nos enseña que nos da también más. Ok, muy bien. Pero también, yo digo, ¿verdad? Ay, ya solo yo y Alexi. Ay, perdón. Ahí les encargo. Ahorita voy para allá, permíteme. Ay, no, mira, y aunque a veces Dios te da en momentos bien, y cuando no te lo da, tampoco no debemos de ponernos tristes. Échele más agua al caldo de los frijoles y seguimos viviendo, ¿verdad? Ok. Porque Dios sabe el tiempo que nos da mucha abundancia y tiempos que no, pero compartimos. Okay. Que es ese frijolito con arroz. Muy bien. Pues la palabra de Dios dice no recuerdo si es Salmos, pero dice, joven fui y he envejecido. Excelente, muy bien. No hay justo que mendigue pan, ni su descendencia, ¿de qué? Sí, que Sí. no he visto justo desamparado, ni Sí. a su descendencia Que mendigando mendigue pan. Sí. Sí. Entonces, Dios está con el justo Sí. en todo momento. Excelente. Muy bien, buenas respuestas. Ese es el punto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? No mucho. O incluso mejor. O sea, buenos versículos. Alexis me hizo acordarme de otro. Y Dios puede. O sea,
no es que quizás, Dios tiene la capacidad, cuando dice puede, es que tiene la capacidad. Dios tiene la capacidad de hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. O sea, y si nuestro corazón ponemos el dar, Dios tiene la capacidad de darnos mucho más para seguir dando más. ¿Sí? Sí. Para dar más. ¿Sí? Entonces realmente, ¿cómo cambiaría posiblemente nuestra vida? Será más feliz. Porque dice más bienaventurado es dar que recibir. Seremos más felices. Más felices. Sí. Ahora, bajándolo, estamos bien acá, bien espirituales, ¿no? Bájalo. ¿Quieres eso? ¿Quisieras eso? ¿O rechazas el dar porque tienes miedo a que de que no se cumpla, ¿no? Sí. Una de las cosas más reales, hermanos, más reales. Eso que dijeron está perfecto. Es lo que aspiraríamos, ¿no? Pero una de las cosas más reales que llega al pensamiento ante la posibilidad de empezar a vivir y trabajar con un enfoque en Dios, su reino, sus tesoros, será generalmente incertidumbre, preocupación, afán o ansiedad. Cualquiera de esas cosas es como, hermanos, ¿por qué no dan más? ¿Por qué las ofrendas están tan bajitas? O sea, ¿cuál es el punto, no? O sea, ¿o cuál es la razón por la que esto no sube como debiera, ¿no? Quizás es porque, es que si doy más, ya no tengo, ya no voy a tener, ¿no? Entonces, más real es esto dice mucho, hermanos. No, y no quiero que vean como que estamos cobrando, pero ese es un reflejo del corazón de todos juntos, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a pensar, a preguntarnos, oye, ¿y si me quedo hoy sin dinero? ¿Y si me quedo mañana sin dinero? ¿Y si por dar me quedo sin mis pequeños lujos? Pequeños lujos podría ser hasta desde Netflix, hasta como dijo Anabel, los mariscos, la coca es un lujo, ¿no? Entonces, y si invertir en el reino, dando sustancialmente en algún ministerio, dejo de tener para mí, para mis gustitos, ¿no? Y si, ya tengo una casa y a lo mejor pienso en tener otra porque me alcanza otra vez para Infonavit, y si en vez de eso, o sea, y si ya no puedo pagar esa segunda casa que me gustaría para rentarla, para mi futuro. Entonces surgen estos pensamientos de incertidumbre. En la semana platicábamos con una amiga que tiene una hija pequeña y una bebé. Ella tiene un trabajo. Esto está bien interesante porque fácilmente cabemos tú y yo ahí, Ella tiene un trabajo y su esposo también tiene un trabajo. Pero a ella se le está complicando porque no hay quien las cuide. Y entonces cae en un dilema. ¿Me tengo que salir a trabajar para encargarme de mis hijas? Y entonces le dijimos, le preguntamos, ¿el sueldo de tu esposo alcanza? Y ella, fíjense su respuesta, no la juzgamos de verdad. Podríamos fácilmente ser tú y yo. Sí me alcanza, sí nos alcanza, pero tendríamos que dejar algunos gustos. ¿Cuál es realmente su dilema entonces? ¿Cuál es el dilema de esta persona? No es quién me cuide mis hijas, es no quiero dejar mis gustos, no quiero. Prefiero, en pocas palabras, prefiero mis gustos que encargarme de mis hijos. Ese es el dilema. Me interesan más mis gustos, ¿no? Entonces, sí, o sea, esto es más real, ¿no?
O sea, son pequeños cambios que diríamos que sí van a afectar en la forma en que vivimos. Está dándolo por hecho, Dios. Lo está dando por hecho. ¿Sí? Entonces, el pensar que mi vida cambiará si me enfoco en Dios y su reino, pues les voy a dar otro ejemplo. Si, por ejemplo, ¿quiénes tenemos negocios? Mario, Patti, Daniel, nosotros tenemos negocios, ¿no? Y si trabajo un poco menos para dedicarme más al estudio y a la enseñanza de mis hijos, ¿cambiará eso mi economía? ¿No? Hace algunos años nuestros hermanos Daniel y Patti trabajaban los domingos, ¿se acuerdan? Y tuvieron que tomar una decisión. Y el domingo era su mejor día, ¿no? ¿Y creen que haya influido eso en su economía? Por un momento, ¿no? Sí. Ya después Dios bendijo de otra manera. Claro, y esas cositas, esos pequeños cambios reales son los que no nos atrevemos a hacer. Es una lucha, ¿sí o no? Sí, claro. Es una lucha hacer esos cambios. Aquí como testimonio, ahorita por ejemplo que hay poco trabajo, pues la verdad que en muchos años nos fue muy bien y de más bien. Y ahorita que está bajo el trabajo, pues yo pienso me levanto y es trabajo, ¿no? Estoy pensando qué pendientes tenemos o así. Y cuando llego a la oficina con Carlos y lo veo estudiando la Biblia, digo, ya son las 9:30 de la mañana y no está trabajando. Sí, o sea, es todo un reto, o sea, y luego volteo y digo, Señor, es una guerra decir, Señor, no. O sea, eres tú primero y lo que Él quiera. Pero sí realmente sí es una lucha fuerte el saber que primero es buscar el reino de Dios y su justicia en nuestra vida real. Sí. Pero pues gloria a Dios por eso. Sí, por eso hablo de los lunes. Hoy domingo es un día irreal, por así decirlo. Es un día majestuoso, realmente. Es el día en el que el Señor se levantó y no es un día normal en el que trabajamos, en el que hacemos nuestras actividades normales. Pero siempre llega el lunes otra vez y nos vuelve a nuestra realidad. Por eso les digo, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a aplicar esto mañana, no? Entonces Jesús se adelanta a posible o casi segura preocupación, ansiedad, afán, hermanos. Ya sea por miedo a que me vaya a ir mal o miedo a perder mis pequeños gustos. ¿Sí? Se adelanta a eso y dice, no se preocupen, hermanos. No hermanos, dice, no se preocupen. O Reina Valera, no se afanen. Acompáñenme, vamos ya a estar ahí en Mateo 19. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y nos saltamos al 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si ponemos tal cual, los oyentes de Jesús dirían, ¿qué está diciendo? Y Jesús inmediatamente dice, por eso les digo, no se preocupen. Ahí viene el versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen. Por tanto os digo, Reina Valera, no os afanéis. Por eso, porque va a causar preocupación y afán. Sí va a causar. Es natural, porque siempre nuestra mirada está allá, no acá. Siempre. Entonces, en el llamado de Dios, Dios quiere que volteemos al otro lado y que sigamos con total entrega al Señor, total entrega. No quiere la mitad, no quiere compartir. Él no comparte. ¿Cómo se acuerdan cómo dice cómo empiezan los 10 mandamientos, no? Soy un Dios celoso. ¿Saben qué significa eso?
no voy a compartir mi posesión. Somos posesión suya. Entonces, así como el Señor riquezas nos ofrece ayuda para servirlo con pasión y entrega, también nuestro Señor y Dios nos ofrece ayudas para servirlo con total entrega y sin preocupaciones excesivas por lo material. Porque esas preocupaciones excesivas, ¿qué van a hacer? Van a mermar el servicio a Dios. Nuestro Señor quiere que le sirvamos con libertad. Pregunta: ¿sientes que le sirves con libertad o la búsqueda de las riquezas te tiene atado? Esa es una buena pregunta. ¿Sientes que le sirves con libertad o estás pensando todo el tiempo en y esto te tiene atado y no puedes servir porque esto te tiene atado? La preocupación de los días, del afán de las riquezas, ¿te tiene atado? Entonces, si ya te rescató Cristo, si ya te rescató, ya estás libre. Pero a veces estamos ahí voluntariamente, atados voluntariamente. Entonces, aquí están los 8 argumentos o ayudas que Jesús nos provee para deshacernos de los lazos del Señor riquezas y servir con libertad y entrega. Primer argumento, versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? El argumento es este: la vida es más que comida y el cuerpo es más que ropa. O sea, si Dios te dio la vida, literalmente la palabra es alma. Si Dios te dio lo que eres, que es, por así decirlo, más difícil, ¿no te dará lo que es más fácil? O sea, por así decirlo, ¿qué le costó más trabajo a Dios? ¿Crearte o proveerte? ¿Qué es más difícil, por así decirlo, para Dios? La creación es una obra más complicada, más compleja que la provisión. Entonces dice: yo te creé, o sea, que no tu vida es más que lo que comes y tu cuerpo. ¿Qué es más difícil crear, el cuerpo o una vestimenta? Entonces ese es el primer argumento. Entonces el punto es este: si Dios te dio vida, ¿se le hará complicado darte lo que esa vida necesita? No es complicado para Él. Y si te dio el cuerpo, ¿será complicado para Él vestirte? No. Y entonces aquí hay una pregunta que no está aquí, pero aquí está. Y esta pregunta dice así: entonces, ¿qué te preocupa? Entonces, ¿qué te preocupa? Sí, aquí está esa pregunta. ¿Por qué te preocupas? Yo tenía una mala costumbre que toda la tarde y noche le preguntaba a mi amado, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos trabajo? Y él, su respuesta: ¿qué te preocupa? No sé si mañana voy a amanecer vivo. Y yo: ¿pero qué vamos a hacer? Ya te dije, no sé si vamos a levantarnos mañana. Ya mañana veremos, Dios dirá. Okay, y sí, ahí está. Y yo estaba bien preocupada. Esa es la ilustración perfecta, ¿no? O sea, ¿qué te preocupas por el día de mañana si hay que estar vivos primero, ¿no? Entonces, ¿no está nuestra vida en sus manos? ¿Y no está el sustento de esta vida también en sus manos? Cuando damos gracias, ¿no estamos dando gracias por la comida que Él provee? ¿O estamos diciéndole: ay, gracias porque yo proveí? Yo lo obtuve. ¿Estamos dando gracias porque yo lo obtuve? Estamos dando gracias porque Él lo dio. Entonces ¿por qué te preocupas si Él lo va a dar? ¿No? El segundo argumento es este: eres más valioso que los pájaros que Dios alimenta. Versículo 26. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta.
¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Cuál es el argumento aquí entonces? Si yo proveo a los que no hacen nada, por así decirlo, que son los animales, o sea, ¿cuánto más no te voy a proveer a ti que eres sangre de mi sangre? O sea, realmente somos semejanza de él. Sí, exacto. Dios creó las aves del cielo y todos podemos ver cómo Dios las sustenta. Todos lo podemos ver. ¿Has visto a pájaros comiendo? ¿Qué comen? Hasta guamuchi les comen. ¿Ah? ¿Has visto cómo la gente les avienta semillas a las palomas? ¿Quién les pone en las manos a las personas esas semillas? Dios le pone en sus manos esas semillas a las palomas para que se las avienten. Dios lo hace. Dios pone en el corazón de la gente comprar. A veces se compran, ¿no? Esas semillitas. Dios pone en el corazón de la gente comprar para aventarles a los pájaros. ¿Sí? Mis papás suelen guardar todas las morusas que salen de los panes. Todas. Y estamos platicando y están haciendo sus morusitas. Las ponen en una bolsita. También Eliud también lo hace. Y entonces lo tiran afuera al suelo y después los pájaros vienen, ¿no? ¿Quién les puso eso a mis papás? ¿Quién les dio ese deseo de hacerlo? Dios lo hace. Y tal es su deseo que incluso a veces si no tienen morusas van a comprar un virote para hacer los morusas y para dárselos. ¿Quién puso eso en mis papás? Dios lo pone. Entonces, las aves del cielo siempre tienen algo que comer. Siempre. Hasta que Dios se los quiere llevar. ¿Así? ¿Habías pensado en eso? Ellos van a tener comida siempre, durante toda su vida. Desde que están como polluelos con sus mamás pájaras hasta que caen al suelo, ellos siempre tuvieron algo que comer. Siempre, siempre. ¿De dónde? A veces le roban a los pajaritos que están en las cabezas. Ok. ¿De dónde sale ese alimento? De Dios. Indiscutiblemente. Y Jesús dice, si así lo hace con las aves que no trabajan para ello, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? O sea, ustedes son de mucho más valor que los pájaros. ¿No los proveerán mejor a ustedes que sí trabajan y les da habilidades para trabajar? ¿Cuál es la respuesta? Claro, claro. Y sí, o sea, me acordé también del salmo que dijo mi hermana. Yo fui joven, ya soy viejo, y eso es tremendo, ¿eh? Desde que soy joven hasta que soy viejo, nunca he visto, o sea, durante toda mi vida, es lo que quiere decir, nunca he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Salmo 37, 25. Así es Dios para con los cristianos. Somos de Él, ¿no? Tercer argumento. El afán o la ansiedad no sirve para nada. Eso está buenísimo. El afán o la ansiedad no sirven para nada. Vamos, este es el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, o por mucho que se afane, Reina Valera, puede añadir una hora al curso de su vida o un codo a su estatura, Reina Valera? Si te afanas, ¿puedes cambiar la hora en que Dios tiene contemplada tu muerte? No. Por ahí una vez escuché algo buenísimo. Eres inmortal, hermano, hasta que Dios decide lo contrario. ¿Sí? Eres inmortal. Piensa en eso. No te vas a morir hasta que Dios diga. Entonces, ¿qué te afanas? ¿No? ¿Por qué tanta ansiedad? O dice, ¿quién puede añadir 50 centímetros a su estatura por mucho que se afane? ¿Quién? Nadie. Así como Dios te hizo, así eres. Así.
Entonces, es un buen punto, la verdad. ¿Sirve algo de afanarte o preocuparte? Si tú no tienes nada a tu control, te voy a preguntar algo. ¿Tienes algo a tu control? Hay una ilusión de control por ahí, ¿verdad? No tienes el control de nada. ¿Quién tiene, ahora sí, quiénes son empleados? Mis hermanos. Sí. Y podemos considerar, bueno, son buenos trabajos, ¿no? Y podemos considerar que son seguros. Hasta que Dios dice lo contrario. Entonces no tenemos ningún control. ¿Sí? O sale una pandemia y corren a medio mundo. ¿No? No controlamos nada. O quienes tenemos negocio. ¿Y si los clientes se van? ¿Y si hay una guerra allá en Irán y todo se viene hacia arriba y dejan de comprarte? O sea, exactamente. Entonces, por más que te afanes o que te ansíes, ¿cambiarás algo de lo que Dios tiene planeado para ti? Nada. Entonces, el afán no sirve para nada. 4, el cuarto argumento. La hierba y los lirios que Dios viste duran un día y tú eres eterno. Mateo 6, 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que si Dios viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿Él no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? El 28 al 30. El argumento aquí tiene que ver con la brevedad y con la eternidad. Observa esto. ¿Cuál es el objeto de comparación ahora? ¿Cuál es el objeto de comparación? La flor, una flor. Una flor. Lirios del campo o flores que crecen silvestremente, ¿no? Y dice, obsérvalos. ¿Se han detenido a observar las flores? ¿Sí? Y habla de Salomón en el aspecto como ni aún él teniendo el recurso. Ok, sí. Sí. A la hermosura con la que Dios viste a las flores. ¿Cuáles son las flores que más les encantan? Las rosas. Esposos, escúchenlos porque ahí pueden regalarles unas florecitas. Las gerberas, rosas. Ahí está Mario, bien. Te la suertudo. Ahí está el tulipán. Excelente. O sea, hay flores que dices, ¿qué es esto? O sea, las orquídeas, o sea, son... Por favor, usa el micrófono, por favor. Era blanca y como iba el sol, iba poniéndose más rosita, más fuertecito. Ya cuando estaba mediodía, yo todo el día estaba pegada ahí, ¿verdad? Porque era algo increíble. Y que entre más calentaba el sol, más roja se ponía. Y como se iba opacando, se iba bajando de rojo, rosita y así se iba. ¡Cuánta maravilla Dios pone! Ahí está, ese es el punto. Entonces, dice, obsérvalos. Eso dura, ¿cuánto duran? ¿Cuánto duran en un florero? ¿Una semana? Una semana. Habla de la fugacidad de la vida de las flores. Y dice, si eso lo hace, si viste así a una flor que se va a tirar en 8 días, es una forma de decir esto, no se preocupará por tu vestir. O sea,
Dice, tú eres de mucho más valor que las flores. Ellas son efímeras, fugaces. Tú no eres fugaz. Tú tienes un alma eterna. ¿No hará mucho más por ti? ¿No te vestirá? Entonces, otra vez la pregunta, ¿por qué te preocupas? ¿No? Y ahorita creo que no tiene mucho sentido creo yo, que podemos no captar mucho la necesidad de aquí, pero en los tiempos de Jesús, el vestir era muy costoso. La gente nomás tenía 2 cambios o 3. Solo 2 porque era costoso. Ahorita, si te vas a Estados Unidos, ¿cuánto cuesta la ropa allá? ¿No? Centavos, o sea, ahorita hay abundancia de ropa. Pero se refiere a lo que te cubre y también creo que puede entrar aquí incluso la vivienda. O sea, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? 5, ya vamos rápido porque ya han hablado mucho ustedes. Argumento 5, la ansiedad, hermanos, la ansiedad o el afán es mundano, no es cristiano. Vamos a Mateo 6, 31 y 32. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Este es un golpe duro, hermanos. Esto es un golpe duro. El cristiano generalmente, yo sé que va a haber excepciones, pero generalmente se diferencia mucho de los no cristianos en cuanto a la búsqueda del afán y las riquezas. No, eso, hermanos, esto duele, porque está diciendo no es de cristianos y ustedes están igualitos. Entonces, habla de los gentiles, ¿no? Los gentiles buscan ansiosamente estas cosas y el objeto de comparación dice los gentiles y en nuestro contexto son los no cristianos, ¿no? Y el punto de este argumento es que si algo caracteriza a los no creyentes en cuanto a la búsqueda de las cosas básicas, es que lo buscan con afán, con preocupación o desmedidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Y esa es una verdad tremenda, porque ellos no tienen un padre. Ellos se las tienen que ver solos. Pero nosotros buscamos las cosas pero nosotros no deberíamos buscar todas las cosas como si no tuviéramos un padre, como si no tuviéramos a alguien que nos sustentara. El afán, como lo dice aquí, el afán y la ansiedad no son cristianas. Esto es mundano. Es la preocupación de estar solo en esta búsqueda. Nosotros no estamos solos. El argumento tendría otra forma de decirlo y diría algo así: no te afanes ni estés ansioso por tu sustento, porque tú no eres incrédulo. Tú no eres así. Tú tienes un padre. Y esto está ligado al 6º argumento. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Mateo 6, 31 al 32 dice, argumento 6, tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Les adelanto, de esto va a tratar la siguiente predicación. Vamos a conocer quién es este Padre. Y eso nos va a ayudar tanto a liberarnos de las cadenas del otro señor riquezas, ¿no? El argumento es es contrario al anterior. Nosotros tenemos un Padre que sabe, que conoce muy bien tus necesidades. De hecho, las conoce mucho mejor que tú. ¿Has pensado en eso? Él sabe mucho mejor que tú lo que necesitas. Tu perspectiva de las cosas que necesitas está distorsionada y está muy influenciada por las cosas que el señor riquezas te dice que necesitas. Pregunta, ¿necesitas televisión? No necesitas televisión, no necesitamos televisión y entonces mucho menos Netflix, ¿verdad? ¿Necesitamos más ropa?
Somos un montón. ¿Necesitamos carro? Sí y no. Todo depende del uso, ¿no? Con micrófono. Estaba analizando. El carro ayuda mucho, pero también te ayuda a engordar. Porque no haces ejercicio. Depende de todo. ¿Sí? En mi caso, pues, ¿verdad? En mi caso. Ok. Y yo digo, Dios mío, en vez de que me ayude, me estoy entumiendo. Porque voy a hacer un mandadito que me lleve Jordana, esto y lo otro. Tiene sus beneficios y sus malas. Ok. Sí, pero me refiero a gente que es necesario como... Imagínate, Mario, yendo hasta dónde? ¿Hasta dónde fuiste la otra vez? Hasta Tlajomulco, llevando en su diablito, el material. No es posible, ¿no? Exactamente. Entonces, pero todo depende de, ¿no? ¿El celular es necesario? Todo depende de. Un celular para un niño de 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años. ¿Cuándo es necesario un celular? ¿Cuándo es necesario un celular? Depende de la situación, exactamente. Todo, sí, claro. Bien, entonces, pero a lo que iba, mi punto era, el Señor riquezas y nuestra carne, nuestro pecado que tenemos, distorsionan realmente lo que creemos que son reales necesidades, ¿sí? Los que, no me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de esto, pero una persona que vendía aires acondicionados, vendía el aire acondicionado como una necesidad. Que por el que el calor ya está tremendo y porque necesita los vidrios arriba por la inseguridad. Esa es una forma de vender. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces, nuestro Padre sabe nuestras necesidades reales. ¿Cómo te sientes con eso? ¿No sientes como un alivio de Él sabe? Es como una descarga de peso. ¿Sí? Pero me refiero a cómo siento, o sea, que estás pensando en, es que tengo esto que pagar, tengo que esto pagar, ahorita, ¿no? Tenemos que esto que pagar y necesitamos para el siguiente mes tanto. Y entonces te viene una afirmación de Jesús que dice, tu Padre sabe lo que necesitas. Esta frase está cargada de teología. Porque habla, ¿quién es este Padre? Este Padre es omnipotente. ¿Qué significa eso? Él puede hacer todo lo que Él quiera. Él podría darte todo lo que Él quisiera. Él tiene la capacidad para hacerlo. Este Padre es omnisciente. Él sabe todo, todas las circunstancias. Él sabe tu futuro. Él sabe lo que estás pasando. Él sabe cómo te sientes. Este Padre es bondadoso. Es bueno. Quiere lo mejor siempre para ti. Está cargada. Por eso nos vamos a enfocar en la siguiente predicación. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se debería sentir esto? Y obviamente es un ejemplo imperfecto, pero ¿cuánto se preocupa tu hijo de que haya comida el día de mañana? Absolutamente nada. ¿Te preocupas, Dante, de la comida de mañana? ¿Cris? No, bueno, ya no hay más niños. Bueno, sí. No, Jordana no se preocupa tampoco. Aunque ella ya debería aportar. Okay. Ustedes son multimillonarios, porque no se preocupan por comida, no se preocupan cómo va a llegar el día, hay trabajo, no hay trabajo, tienen techo, tienen comida, y si se puede, el fin de semana una pizzita, una hamburguesita, sus heladitos, sus antojitos que quieren. Ellos son multimillonarios, porque hay niños que sí realmente le batallan, y nuestros hijos son grandes bendecidos por nuestro Padre Celestial. Sí, y el punto es este. ¿Qué preocupación tienen nuestros hijos? Ninguna. ¿Por qué?
Porque no depende de ellos el buscar alimentos. Ellos saben eso. Ellos lo saben, ¿no? Si nosotros como padres sabemos proveer a nuestros hijos como para que ellos no se preocupen, porque creo que es algo muy de papás, ¿no? Mi hijo es como algo bien que está dentro de todos, de como bien esencial. No quiero que mis hijos se preocupen, ni les digo mis problemas financieros a veces, ¿no? Entonces, porque, pues, ¿para qué? No es necesario. Mi trabajo es proveer. Bueno, si nosotros como padres proveemos tan bien que ellos ni se dan cuenta, ni siquiera, nunca lo habían pensado, que podemos a veces no tener para comer, ¿no? Entonces, si así, entonces nuestro Padre perfecto, omnipotente y omnisciente y bueno, ¿no es mejor que nosotros? Entonces, ¿por qué nos preocupa? Ahí está otra vez la pregunta. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué? Séptimo, Dios te proveerá todo lo que necesites para cumplir su voluntad y su justicia. Pero buscad, versículo 33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Ves aquí alguna promesa? Sí. ¿Cuál es la promesa? Lo vas a tener. Una promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Si buscas primero. Entonces, creo que este es el mejor argumento de todos, porque hay una promesa implícita o explícita, que si te enfocas primordialmente en Él y su reino, su justicia, en servirlo solo a Él, en acumular tesoros en el cielo, Él te va a proveer todo. Y cuando hablamos de promesa, no hablamos también de paz y tranquilidad para nosotros, porque hay algo prometido por Dios. ¿Dios va a mentir? ¿Dios va a defraudar? ¿Esto que está aquí lo dijo de dientes para afuera? No, es una realidad. Entonces, ¿qué más seguridad quieres que eso? Que en realidad no le damos el lugar que es, hermano. Ahí está el punto. Pero hablas por todos quizás. Sí. Estamos en manos, yo una vez me pregunté, dije, ¿estoy en manos de quién? O sea, de mi jefe, de mi papá, o sea, de Dios, estoy en manos de Dios. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar de mentalidad, primero encomendándote a Dios, las cosas sí cambian. Sí. Esa es la verdad, porque Dios no miente, Dios no nos va a dejar morir. Sí, ahí está el punto. Octavo y último, Dios no sobrecarga ningún día con problemas. Un buen pensamiento. Algo que sea demasiado para nosotros, ¿no? Mateo 6:34 dice, por tanto no se preocupen por el día de mañana. Dices, o sea, es como, qué difícil. Mi mente está en mañana. No se preocupen por el día de mañana, pero también habla del futuro, ¿no? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, o Reina Valera traerá su propio afán, ¿no? Bástele a cada día sus propios problemas. Ese es el último argumento, y es un argumento creo doble. Uno dice, no sobrecargará ningún día con problemas, y dos, confía en el sustento diario. Hoy Dios te va a proveer, mañana te va a proveer, y si pensamos en un mes hacia adelante, en ese mes también Dios va a proveer, ¿no? Lamentaciones 3:22 al 24 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Él es mi Señor y mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Lamentaciones 3:22 al 24. Sí. Puede ser difícil confiar diariamente. Siempre estamos viendo días, semanas, meses hacia adelante. ¿Cuánto tenemos en la cuenta? ¿Con cuánto cuento? ¿Tengo clientes potenciales? Y hermanos, quiero decirles algo, no está mal, es sabio hacer eso. Pero el punto aquí es que si no vemos un futuro aceptable, entonces ya nos estamos preocupando. Y creo que el maná puede ser una muy buena enseñanza aquí.
¿Se acuerdan qué es el maná, verdad? ¿Quién no sabe quién es el maná? Ok. El maná es el pan que cae del cielo. ¿Sí? Es el maná. Y esta era la dinámica. Caía pan del cielo de domingo a viernes, y estas eran las reglas. No podías acumular más de lo que te comieras en el día, porque si guardabas para el siguiente día ya estaba echado a perder. ¿Sí? Y el viernes tenías que recoger doble porque era el día de descanso y no caía. Ahí Dios permitía que durara 2 días. ¿Saben durante cuánto tiempo pasó esto? 40 años, hermanos, 40 años. Toda una generación. ¿Sí? Toda una generación. Hay que ponerlo así. Yo tengo 41 y entonces imagínense si hoy Dios me quita todo el trabajo y me hace depender literalmente de manera diaria. Tendría que estar pasando esos 40 años de mis 41 a mis 81. Pregunta, ¿aprendería a depender de Él? Pues, totalmente. Entonces, una observación o nota: cuando Jesús dice que no nos preocupemos, no está queriendo decir que nos crucemos de brazos. Aquí hay trabajo, y la Biblia dice que hay que ser diligentes, sabios, esforzados, los mejores trabajadores del mundo. La gente, los que, ¿cómo se llaman? Los que buscan empleados, los reclutadores deberían saber que el cristiano es el mejor trabajador, debería buscarlos, ¿sí? Pero no quiere decir que no trabajemos o que no seamos flojos, sino que no dependamos de eso, sino de Dios. Que no pongamos nuestra esperanza en nuestro trabajo, sino en Dios. O sea que en nuestro trabajo debemos reconocer y confiar que Él provee el trabajo. Y si nos cambia el trabajo, o nos provee otro trabajo, o nos quita el trabajo, es Él. Y seguirá proveyendo ahí en ese trabajo, o en otro trabajo, o en dado caso sin trabajo, en caso donde Él permita un tiempo sin clientes o sin empleo forzoso, ¿no? Él va a seguir proveyendo. Bueno, vimos 8 argumentos. La vida es más que comida, el cuerpo es más que ropa. 2, que eres más valioso que los pájaros que Dios alimenta. 3, que la ansiedad no sirve para nada. 4, que la hierba y los lirios que Dios viste duran un día y tú eres eterno. 5, que la ansiedad o el afán es mundano. 6, que tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. 7, que te proveerá todo lo que necesitas para cumplir su voluntad y su justicia. Y 8, Dios no va a sobrecargar ningún día y Él te va a proveer todos los días. Y quiero hacerte 2 preguntas. ¿Cuál es el problema con la preocupación? ¿Qué refleja la preocupación? O el afán o la ansiedad. ¿Qué refleja? Con el micrófono, por favor. La falta de fe. ¿Falta de fe? O la falta de dependencia. Ok, muy bien. Básicamente, demuestra nuestra incredulidad. Suena más duro, ¿no? Es pues la verdad. Demuestra nuestra incredulidad o falta de fe. Y hermanos, esto es deshonroso para Dios. Pues estás diciendo no con la boca, hermano. Con la boca vas a decir, no, yo sí confío en Él. ¿Sí o no? ¿Quién de aquí va a decir, no confío en Él? No. Todos vamos a decir, sí, no, Dios es bien confiable. Él ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto. Pero lo que estamos diciendo, no con la boca, sino con nuestra actitud, que de hecho es más poderosa, es que Dios no es realmente confiable. Piensa en la descripción de Jesús de los oyentes, en el versículo 30, hombres de poca fe. ¿Suena a un aplauso o a una reprensión? Me topé con este escrito de Arthur Pink que dice, tal ansiedad
Tal ansiedad no solo es errónea, sino que constituye un pecado de gran gravedad. No se trata simplemente de una dolencia constitucional que podemos excusar, una nimiedad sin importancia, sino de una inquietud grave de la que debemos purificarnos. Temer por la satisfacción de las necesidades futuras, preocuparse por la posibilidad de sufrir carencias materiales, es incurrir en una incredulidad perversa. Pone en tela de juicio la bondad y el cuidado de nuestro Creador. Manifiesta una falta de fe en su sabia y misericordiosa providencia. Y si somos cristianos, revela dudas sobre el amor de nuestro Padre. Y ciertamente, estos son males de la más profunda calaña. Además, como veremos, tal inquietud y perturbación mental son en realidad fruto de la codicia, del deseo de lo que no poseemos, un pecado de gran magnitud. Y termina diciendo, ojalá el Espíritu nos convenza de esta maldad y venza esta iniquidad. Entonces, no solo está esta desconfianza es incoherente. Sí o no, aquí todos podemos decir, o casi todos podemos decir, que confiamos en Dios para nuestra salvación, pero no confiamos en Dios para nuestra provisión. Es incoherente. Y con esto volvemos al punto principal de toda esta sección. Con estos argumentos, ¿ya podrías dedicarte al Señor? ¿Ya? ¿Ya podrías servirle con una entrega total, sabiendo que Él va a proveer todo lo que necesites? Y la segunda pregunta es esta. Y si realmente, y es una pregunta para que no me la contestes, pero para que tú pienses. Y si realmente lo que te afana no es la necesidad, sino la vida cómoda y de lujos que no quieres perder, o que si no la tienes, la codicias. Pablo dice que este camino es peligroso. Para los que quieren enriquecerse, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. En cambio, todo cristiano debería caber en esta descripción, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y todo cristiano, hermanos, todo cristiano debería poder decir junto con Pablo, no que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás el obstáculo, hermanos, sea que sí amamos al Señor riquezas. Y esto es mortal. Esto es mortal. Mi conclusión es, ¿estás dispuesto o estás atado? ¿Qué esperas para dedicarte al Señor con todo? En donde estés. ¿Qué esperas? Si eres cristiano ya no estás encadenado al Señor riquezas. ¿Qué haces sirviéndole todavía? Yo creo que es hora de empezar a servir al Señor con seriedad. Libres. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este tema. Gracias por todas estas ayudas que nos has dado para poder decidirnos por fin en servirte con todo, Señor. Y Padre, ayúdanos a quitar de nuestra mente o cambiar esta perspectiva que tenemos del Señor riquezas
y de sus mentiras. Y Padre, hoy vimos 8 razones por las cuales podemos estar confiados en ti, Señor. Ayuda a mis hermanos a que se lleven esto a casa, Señor. Que sigan meditando en esto en la noche, ya que estén acostados, en sus mentes, en sus corazones, Señor. Y que desde hoy decidan, Señor, y cambien su perspectiva, Señor. Y que te sirvan con todo, Señor, liberados del Señor riquezas. Que te sirvan con liberalidad, con generosidad, sirviendo a los demás, dando mucho, sirviendo a tu reino, dando mucho, Señor. Libres de el miedo, de la ansiedad, del afán, y libres para servirte con total entrega, Señor. Ayúdanos, porque esto es una obra milagrosa en nosotros, Señor, y nosotros no podríamos sin ti. Dependemos de ti, así que esperamos en ti. En el nombre de Jesús, amén.